Ok, ahora sí, comenzamos con una oración, pidiendo la bendición de nuestro Salvador. Querido Jesús, te agradecemos por tu obra salvadora en nuestro lugar, tu vida perfecta, tu muerte en la cruz que nos han ganado el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna como regalos gratuitos. Pero reconocemos que no podemos recibir esos regalos preciosos si no es por la fe en ti. Y que somos incapaces, confesamos, de conseguir esa fe sin tu ayuda. Entonces te agradecemos también que has enviado tu Espíritu Santo a nuestros corazones por medio del Evangelio, las buenas noticias sobre ti, para obrar fe en nuestros corazones y preservar la fe en nuestros corazones. Pedimos que hagas lo mismo con las personas con quienes compartimos estos 4 conceptos, que les des fe en ti y que fortalezcas esa fe en ti por medio de estas palabras. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Ok. Entonces, antes de brincar al estudio del concepto tercero de la fe y enseñarles cómo enseñarlo, tenemos una pregunta de introducción que yo puse en el grupo de WhatsApp, que es para los maestros, para ustedes, que van a estar enseñando este curso, que para ayudarles a entender cómo es la salvación por medio de la fe. Entonces, esta fue la pregunta. ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de? En la siguiente oración, somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Héctor Rimachi levantó su mano. Héctor, comience la discusión aquí. Sí, profesor Abraham, gracias. Es muy importante esas palabras porque nos hace entender a través, la salvación es a través de la gracia o por la gracia, ¿no? Okay. Y esa gracia se recibe a través de la fe. Ok. Sí, porque es importante esta distinción. Para poder ver que nosotros ninguna participación tenemos en lo que es la salvación, profesor. Ok, esto sí enfatiza que la salvación es un regalo, que no Exacto. es por obras. Muy bien, estoy de acuerdo. Alejandro Gordillo levantó su mano. Sí, pues, o sea, considero que la palabra que dice por la gracia, la importancia del énfasis de la palabra por, es que es por ese medio que nosotros somos salvos. No hay otro medio para ser salvos, sino la gracia. Y que es a través de la fe, no a través de obras. Okay. Entonces, por eso la importancia de la palabra a través, para evitar lo que pasa, digamos, con algunos grupos religiosos que consideran que es a través de obras que uno consigue la salvación o que la gracia hace una parte, pero que las obras completan el resto de lo que se hace. Ok, ok, entendido. Sí, gracias por el aporte. José Uriel quería contestar aquí también. Sí, pastor, como dicen los hermanos, todo es por la gracia de Dios, por el amor inmerecido que nos tiene a nosotros, y es a través de la obra de Jesucristo, que Él fue el que lo hizo todo por nosotros, y entonces ahí es donde nace la fe de nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por gracia de Dios, por el amor hacia nosotros, y es a través de Cristo. Ok, bueno, es a través de la fe en Cristo, ¿sí? Y se podría decir también es a través de Cristo porque la gracia de Dios se actuó en la persona de Jesucristo para poder ganar nuestra salvación. ¿Sí? Bien, dos personas más quieren comentar aquí. Rubén levantó su mano. Rubén. Sí, pastor, me dijo a mí, ¿no? Sí, Rubén. Perdón.
No lo había escuchado bien. Bueno, basándome en lo que había visto en el video también, yo sé que la gracia de Dios es la que nos salva por la fe en Cristo Jesús, y esa fe elaborada por el Espíritu Santo en nosotros. Para ello tiene que haber escuchado el Evangelio, el ladrón que se arrepintió en algún momento, porque él dice, no tienes miedo, dice, delante de Dios. Así que me da la impresión de que él, el Evangelio, lo debe haber escuchado. En cambio el otro también, capaz que lo he escuchado, pero no le dio importancia. Por eso el otro se blasfemaba de esa forma. Pero el arrepentido debe haber escuchado el Evangelio, porque se refirió a Dios en ese momento. Sí, y en cierto sentido, Rubén, el otro malhechor, el que creyó, sí estaba mirando el Evangelio, ¿no? Estaba mirando a su lado morir el Salvador por sus pecados. Entonces, sí. Sí, y lo estaba reconociendo como Dios. Por sí, eso es obra salvo. del Espíritu Santo, sí, reconoció a El Jesús. Espíritu Santo ha trabajado en él porque escuchó, porque vio el Evangelio en algún momento. Sí. El otro también lo pudo haber escuchado, pero no le dio importancia. Pasa en muchos casos actualmente, que escuchan el Evangelio, pero no le dan importancia. Sí, sí. Ok, gracias por los comentarios. Amigos, la diferencia aquí que se destacó principalmente en el video también, está en las palabras por y a través de o por medio de. Por y por medio de. Hay una diferencia sutil, pero importante en esas preposiciones. La palabra por puede significar, y en este caso significa, la causa de algo, por causa de. La causa de nuestra salvación es la gracia de Dios en Cristo Jesús. A través de o por medio de significa el medio por el cual. El medio por el cual recibimos la fe, la salvación, perdón, es la fe. Entonces, la fe no es la causa de nuestra salvación. Cristo es la causa de nuestra salvación. En cambio, la fe es como el vehículo que el Espíritu Santo nos da para llevar el perdón que Cristo ganó en la cruz a nuestros corazones, para recibirlo como el regalo de Dios. Pero el regalo es debido a la gracia de Dios y el trabajo de Cristo. La fe no causa el regalo. La fe simplemente recibe el regalo. Yo creo que en el video, amigos, se utilizó la ilustración de un medicamento que le salva la vida a un paciente. Y después de ser salvo, ese paciente no va a decir de la jeringa, oh, gracias a Dios por esa jeringa que me salvó. No, la jeringa no fue la causa de su salvación. El medicamento dentro de la jeringa fue, pero la jeringa fue el vehículo que el doctor utilizó para para que recibiera él el medicamento. Y es semejante en nuestra relación con Dios. La causa de nuestra salvación es el perdón que Cristo nos ganó por gracia. Pero ¿cómo recibimos ese perdón? Es solamente por medio de la fe. ¿Por qué es importante esta distinción para ustedes, los maestros de este concepto clave? Yo creo que es importante por varias razones. Primero, esta distinción es bíblica. Ustedes pueden leer el Nuevo Testamento y van a darse cuenta que cada vez que se habla de la salvación y su relación con la fe, se utiliza por medio de o a través de, no por causa de la fe. El ejemplo más claro es Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Pues por gracia sois salvos mediante la fe. Por gracia, la gracia de Dios en Cristo Jesús es la causa de nuestra salvación. Pero somos salvos por medio de, mediante la fe.
Eso es lo que recibe la salvación, el medio por el cual recibimos la salvación. Entonces, la distinción es bíblica. Pero también es importante mantener esa distinción, porque no hacerlo puede causar duda en cuanto a la salvación. Es muy común, y a lo mejor al enseñar este concepto, ustedes van a escucharlo. ¿Por qué es salvo uno? ¿O por qué eres salvo? Porque yo creí. Ok. O sea, gracias a Dios que esa persona creyó en Jesús, la fe es un regalo de Dios. Pero si esa persona piensa que la causa de su salvación es yo creí, primero está tomando un poco del crédito. Yo hice esto, ¿verdad? Pero también puede conducir a dudas. Piénsenlo. ¿Qué pasa con esa persona cuando tiene una duda? Un momento de duda en cuanto a su fe. Todos creyentes pasamos por momentos de duda. Juan el Bautista pasó por un momento de duda. Entonces, cuando eso pasa, si pensamos que la fe es la causa de nuestra salvación, ¿todavía soy salvo si estoy dudoso? Yo recuerdo, amigos, cuando yo era un niño, estaba en la escuela dominical y mi padre es pastor. Entonces, en la escuela dominical nos enseñaron esto, que somos salvos por medio de la fe. Y yo me quedé con la duda, ¿tengo suficiente fe? Y en lágrimas yo entré en la oficina de mi padre y le dije, ¿cómo puedo saber si tengo suficiente fe en Jesús? Y él con mucho amor me dijo, hijo, la cantidad de tu fe no es lo que te va a salvar. La causa de tu salvación es Jesús y lo que Él hizo en la cruz. ¿Jesús murió en la cruz por tus pecados? Sí, papá. Entonces eres salvo. Y mi papá hizo lo correcto conmigo. Si uno solo enfoca en la fe como si fuera la causa de nuestra salvación, vamos a empezar a dudar. ¿Tengo suficiente fe? ¿Qué pasa si dudo? Pero cuando, como mi papá me hizo aprender, cuando enfocamos nuestra mirada no en mi fe, como si fuera la causa, sino en Cristo, quien es la causa de nuestra salvación. Eso fortalece nuestra fe. Entonces, Cristo es la causa de la fe. La gracia de Dios en Cristo Jesús causó nuestra salvación. Recibimos esta salvación por medio de la fe. Hasta allí, entonces, ¿alguna pregunta sobre esa distinción? Sí, Álvaro levantó la mano. Quería participar cuando estábamos buscando la diferencia, y es que yo lo traté de la siguiente manera, y es que utilizando la preposición, viene de Dios, el regalo viene de Dios, es decir, viene de manera directa, ¿sí? Esa gracia en la salvación viene directamente. ¿A través de quién adquirimos eso? A través del Espíritu Santo, a través de, ¿sí? Entonces, ese a través es que hay una intermediación de alguien, la otra viene directa. La otra es de Dios a Jesús y por ende a nosotros, ¿sí? Y el a través es a través del Espíritu Santo es que adquirimos esa fe para recibir, para aumentar, para crecer. Esa era la distinción que quería hacer yo en la intervención y que se ajusta a lo que estamos tratando. Sí, gracias. En este caso, el a través refiere más a la fe que a Cristo o al Espíritu Santo. Aunque no estaría equivocado uno decir eso, que es a través de Cristo que recibimos, está bien decirlo así, se puede entender correctamente. Pero aquí, en cuanto a esta distinción, estamos diciendo la causa de la salvación es, somos salvos por Cristo, por causa de Cristo. Y el medio por el cual recibimos es la fe. Somos salvos por medio de o mediante o a través de la fe en Cristo Jesús. Sí. ¿Alguna otra pregunta aquí?
A lo mejor solamente una cosa más que podemos hacer para ver la realidad de esta distinción. Tomamos las dos cosas, Cristo y lo que Él hizo por nosotros, y la fe. Ok. Si uno no tiene fe, eso no cambia el hecho de que Cristo murió en la cruz por sus pecados. No recibe esa persona el beneficio, pero no cambia lo que Jesús hizo, porque Jesús es la causa de la salvación. En cambio, si tomamos lo que Cristo hizo y vamos a imaginar que no lo hizo, no vino Jesús. Ahora una persona puede tener toda la fe en el mundo que va a ir al cielo, pero no va a ir al cielo, porque no hay causa de su salvación. Entonces, eso solo para enfatizar, Cristo es la causa, la fe es el medio por el cual recibimos la salvación que Cristo efectuó, ganó por nosotros. Excelente. ¿Alguna última pregunta sobre esto? Y ustedes no tendrán que enseñar esto tal vez en el concepto de la fe que vamos a estudiar, pero sí es bueno entender esa diferencia al entrar al estudio, para poder hablar con claridad sobre esto. Traten de evitar decir por causa de la fe, traten de hablar bíblicamente y decir por medio de la fe somos salvos. Por medio de o a través de la fe, Cristo nos ha salvado. Ok. Entonces, vamos ahora al guía de maestro, para que ustedes puedan ver lo que van a estar enseñando, y voy a dar unos consejos, unos tips para su clase sobre la fe. Como ustedes vieron en el video, la historia que van a estar enseñando aquí es Lucas 23, 39 al 43. La historia del malhechor arrepentido en la cruz, que por fe en Cristo recibió la vida eterna en los últimos momentos de su vida. Así que vamos a comenzar. Aquí pueden ver en el guía de maestro, la lección empieza con una pregunta sobre uno de los personajes en la historia. La pregunta de repaso que van a hacer para el Qatar es: ¿qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús? ¿Qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús? Y mi pregunta para ustedes es: ¿por qué es importante entender esta persona y quién era, para entender que somos salvos solo por medio de la fe en Cristo? ¿Qué piensan? ¿Por qué empezamos a estudiar la fe con esto? Ahora levantó su mano. Ahora. Bueno, yo opino que es muy importante ese ejemplo por quién era esa persona. Esa persona era una persona corrompida, una persona con pecado, quién sabe si hasta será de asesinato, de robo, no sabemos, ¿verdad?, cuáles eran los delitos del malhechor. Pero aún siendo una persona en esas condiciones, cuando él se dirige a nuestro Señor en la cruz, él se muestra como una persona arrepentida. Y porque él entiende que esa persona que está allí a su lado es inocente. Y él hace la comparación. Yo y tú somos culpables, hemos cometido, pero él no ha hecho nada. O sea que él, a pesar de que era malo, podía reconocer el bien en Jesús. Y de paso, quizás le fue revelado en ese momento que Jesús sí era el Hijo de Dios. Porque me imagino que ese malhechor era judío y conocía como judío la ley. Okay. Sí, sí. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Estamos enfatizando en toda esta clase que la salvación es por medio de la fe, no por las obras. Entonces, ¿qué mejor personaje bíblico para enseñar eso? Si juzgamos a este hombre a base de sus obras, él mismo se juzga.
Él dice, nosotros estamos sufriendo lo que merecemos por nuestros crímenes. Él había cometido crímenes que merecían la muerte dolorosa y lenta en la cruz. Entonces, de su ejemplo, pero Jesús le dice a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Una persona, un criminal, la única explicación es por medio de la fe. Él creyó y sus pecados fueron perdonados y recibió como el regalo la vida eterna que Cristo estaba ganando en ese mismo momento con sufrir por los pecados de ese malhechor y todos a su lado. Entonces, ¿qué mejor ejemplo hay? Bueno, hay muchos ejemplos. Todos somos ejemplos de que la fe no es por obras, la salvación no es por obras, no es algo merecida. Pero este es un ejemplo claro para estudiantes nuevos de la Biblia de esa verdad, ¿no? Que la salvación es un regalo por medio de la fe, no es por las obras. Ok, ¿qué tal sobre estos criminales entonces? ¿Tienen alguna pregunta sobre ellos? Bien dijo ahora que no sabemos cuáles fueron sus crímenes. La palabra en griego puede significar ladrón, entonces a veces dicen los dos ladrones en la cruz, pero también puede significar insurrecto, rebelde contra el gobierno. Lo único que podemos decir con seguridad es lo que él dijo. Él había cometido crímenes que merecían la pena de muerte de ser crucificado. Entonces tenían que ser crímenes fuertes. No hacían eso con cualquier criminal. Ok. Vamos a continuar entonces a contar la historia. Esta historia es otra historia corta. Y es bueno eso. A veces con principiantes, los que están apenas empezando a estudiar la Biblia, es bueno empezar con historias cortas, un pedazo de la escritura pequeño para que puedan ingerirlo bien. Otra ventaja de esto es que tenemos una oportunidad aquí de permitir que ellos cuenten la historia en sus propias palabras o que ustedes lo hagan también. Aquí en la guía de maestro sugiere que el maestro solicite a los estudiantes que cuenten la historia usando sus propias palabras. Y si hacen eso, usted como el maestro va a tener que ayudarles a no olvidar detalles y a tenerlo todo correcto. Pero no es la única cosa que pueden hacer. Bien, pueden leerlo de la Biblia, pedir que otro lo lea de la Biblia. Ustedes conocen sus grupos, sus invitados. Dejamos esa decisión en sus manos. Pero algo que vamos a hacer en este momento, vamos a leer esta historia corta. Y luego vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto. Un momento, voy a compartir la pantalla. Ok. En español mejor, ¿verdad? Ahí está. Lucas 23. Un voluntario para leer el versículo 39 al 43. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, sí, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Hasta ahí? Un versículo más. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Excelente. Ok, ¿alguna pregunta que ustedes, los maestros, tienen sobre esta historia?
O si no tienen preguntas, vayan pensando ahora qué preguntas podrían tener mis estudiantes, las personas que voy a enseñar esta historia, para estar preparados a contestar sus preguntas sobre esta historia. ¿Qué piensan? Alejandro levantó su mano, por favor. Sí, pastor, es que tengo una duda. Mm. Estuve revisando una de esto y decía que, digamos, como tal, la Biblia en sus inicios no tenía como tal ¿cómo se llama esto? Una puntuación, en dónde iba la coma, en dónde va el punto, ni nada de eso. Y por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que en esta parte donde dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ellos llegan y le ponen una coma después del hoy. Y con eso ellos dicen que el cielo ni el infierno está existiendo porque Jesús está diciendo, por eso te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí mi pregunta es, ¿uno cómo puede llegar a refutarles esto a ellos, teniendo en cuenta de que en cierta forma no había una puntuación cuando fueron escritos los escritos originales? Excelente pregunta. Yo justo antes de la clase estaba leyendo algo semejante por internet sobre ese versículo. Lo que sí tiene de correcto es que los textos originales de la Biblia normalmente no tenían ninguna puntuación. Eso sí, es correcto. Pero usar eso para implicar que debemos poner una coma después de la palabra hoy, tenemos que primero ver qué dice lo demás de la Biblia sobre lo que sucede en el momento de la muerte. Lo demás de la Biblia enseña que cuando uno muere, el cuerpo y el alma se separan. Y para el creyente, aunque el cuerpo aquí se queda y se convierte a polvo, el alma en el momento de la muerte va al cielo. Solamente unas pruebas bíblicas de eso. Eclesiastes capítulo 12 dice que en el momento de la muerte el espíritu regresa al Dios quien lo dio. Y en Filipenses 1, Pablo habla de la muerte y lo llama un partir para estar con Cristo. Quisiera partir para estar con Cristo, que es mucho mejor, él dice, de la muerte. Eso implica que en el momento de su muerte él esperaba estar con Cristo en el cielo. Entonces, en el momento de la muerte, la Biblia enseña el alma del creyente va al cielo. Otra historia que enseña eso es la historia que Jesús contó sobre el rico y pobre Lázaro, ¿no? A base de eso, lo demás de la Biblia, podemos decir con seguridad de que aquí Jesús está prometiendo lo mismo a este criminal. Está diciendo, hoy tu alma va a estar en el cielo conmigo. Y eso tiene sentido. ¿Qué sucedió ese día? Jesús murió y él murió. El alma de Jesús fue al cielo, el alma del ladrón fue al cielo. Estaban juntos ese mismo día en el paraíso. Claro, al tercer día Jesús resucitó corporalmente, su cuerpo y su alma se reunieron y luego ascendió al cielo, cuerpo y alma. Pero gracias por preguntar eso, Alejandro, porque este es un gran punto del evangelio en esta historia, que no tenemos que temer la muerte, porque por medio de la fe en Cristo recibimos este mismo regalo que el criminal recibió. Hoy estarás conmigo en el paraíso, es lo que escuchamos, y va a pasar con nosotros cuando morimos también. Sí. Gracias. Otras preguntas sobre esta historia, y pensando, ustedes van a enseñarlo, ¿qué preguntas podrían hacer cuando estoy enseñándolo también? Javier Navarrete levantó su mano. Vamos con Javier primero, ¿sí? Sí, profesor. Bueno, en ese punto que usted toca, en que el ladrón fue su alma al cielo,
¿El otro ladrón a dónde fue entonces su alma? Es una pregunta. Bueno, y según lo que la Biblia enseña, el alma de incrédulos, y no sabemos con seguridad, pero de sus palabras y acciones en los momentos antes de su muerte, parece que él murió un incrédulo. La Biblia dice que el alma de los incrédulos va al infierno en el momento de la muerte. Y eso lo vemos también en la historia del rico y del pobre Lázaro, que sí, empezó a sufrir justo después de su muerte. ¿Ok? Ok. Gracias, profesor. Gracias a usted por la pregunta. Sí. Álvaro, tiene preguntas sobre la historia. A ver, una de las cosas que puede surgir al estudiar uno mismo o con la gente esto es el hecho de que quien ha sido pecador, malo, perverso, todo lo que queramos decir, incluso hasta en el último momento, si se apega a la fe, puede ser salvo. Sí. Este pasaje nos enseña eso. El hombre ya estaba colgado en su cruz, tuvo su acto de contrición, se arrepintió y reconoció que él era pecador y sin embargo reconoció las bondades de Cristo y el sacrificio que estaba haciendo. Por eso se le dijo lo que se le dijo por parte de Jesús. Entonces lo mismo, uno puede estar con un condenado en la cárcel, con una persona que está en sus últimos momentos y en ese último momento el Espíritu le mueve a reconocer a Cristo como Señor y Salvador y a tener la esperanza de la salvación. Esa inquietud se puede presentar revisando esto. Sí. Y si alguien hace una pregunta, al estudiar esta historia me han hecho la misma pregunta cuando era pastor. Entonces podemos pasar toda la vida pecando y en el último momento llegar a tener fe. Bueno, eso lo voy a mencionar después. En el último momento de la vida podemos llegar a tener fe y así somos salvos. Y la respuesta clara que tenemos que dar es sin equivocación, sí. Eso es justo lo que sucedió con este malhechor. Pero yo creo que a veces se hace la pregunta, uno, pensando tal vez que las obras son lo que nos salvan. Y por esa razón están sorprendidos. Y si ese es el caso, es buen momento para usar este ejemplo para enfatizar. Las obras nos salvan. Pero deben darse cuenta, si alguien hace esa pregunta, otra razón podría ser que la persona está pensando, entonces puedo desperdiciar toda mi vida pecando y voy a arrepentirme al último momento. Y eso vamos a querer aplicar la ley contra esa actitud. Tú no sabes cuándo vas a morir. Y si te agarra mientras estás sin fe en Cristo, sin arrepentirte, no vas a ir al paraíso. Queremos conducir a esa persona al arrepentimiento, quitar esa actitud de yo quiero seguir pecando. Y luego podemos aplicar el evangelio. Pero sí, tenemos que decir a base de este ejemplo y lo que la Biblia dice, puesto que la salvación es por fe y no por obras, uno puede pasar toda su vida siendo criminal y al último momento, por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo en su corazón, llegar a tener una fe verdadera y recibir el regalo de la salvación. Ok, Santos Herminio levantó su mano. Santos Herminio, ¿cuáles preguntas tiene usted sobre esto? Sí, muchas gracias. Este punto de los dos ladrones, cuando uno va a impartir esta enseñanza, y yo creo que esto se va a presentar con nosotros, con los alumnos que tengamos, es bastante teológico la interpretación, porque nosotros sabemos que quien da la fe es el Espíritu Santo, ¿verdad?
Entonces miramos que un ladrón está siendo salvo allí y el otro no. Entonces esa pregunta yo sé que lo va a surgir bastante con nuestros alumnos. No sé usted qué consejo nos da, porque nosotros decimos que el Espíritu Santo es el que redarguye y es el que nos hace confesar la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué uno sí y el otro no? Porque, Sí. pero la salvación que Jesús allí dio, ¿cómo lo podemos nosotros explicarle a nuestros alumnos? Sí, y vamos a seguir estudiando para ver justo eso. Pero en breve, a su pregunta, debemos decir justo lo que la Biblia dice sobre eso. Y la Biblia dice, cuando uno cree en Jesús, como este ladrón en sus últimos momentos, es completamente debido a la obra del Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo le regaló la fe a ese criminal. ¿Qué tal el otro ladrón o el otro criminal entonces? Él rechazó creer. Él rechazó que Jesús era su Salvador. Él rechazó la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y la Biblia dice que eso somos muy capaces de hacer los seres humanos. Sí. Excelente, muy bien, muchas gracias, profesor. Sí. Ok, sí, tengamos cuidado entonces, y voy a mencionar dos consejos aquí. Primero, es muy común leer esta historia y hablar sobre el arrepentimiento del malhechor. Y sí, estaba arrepentido, vemos eso en sus palabras. Pero les voy a pedir que cuando enseñen este curso, no se enfoquen tanto en su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay dos razones. Primero, este concepto clave no es el arrepentimiento, es la fe. Entonces, vamos a querer hablar de la fe que Dios regaló a este criminal. También, para principiantes especialmente, pueden tener la idea equivocada que el arrepentimiento es una obra que hacemos para merecer el perdón de Dios. No es así. El arrepentimiento, tanto como la fe, son obras del Espíritu Santo en nuestro corazón, pero a veces principiantes no entienden eso. Entonces, mejor enfocarse y traten de hablar de la fe que Dios dio a este criminal por medio de la cual era salvo. Ok, Pedro Abel levantó su mano. Pedro Abel. Perdón, Abel quería preguntar algo aquí. Sí, por favor, sí, sigue adelante, por favor, sí. Ok, está muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas sobre la historia entonces? Ok. Profesor. Sí, Roberto. Sí, podemos aplicar también, profesor, esos versículos que dicen que los postreros serán primeros y los primeros postreros. Algo así como Judas y el ladrón que por fe se arrepintió, profesor. Pues debemos primero entender y estudiar en qué contextos Jesús utiliza esa frase. Y lo utiliza en varios contextos diferentes pero semejantes. El contexto que recuerdo en que lo enseñó estaba hablando sobre el hecho de que muchos de los judíos, que eran los primeros en el sentido de que ellos habían recibido muchas bendiciones espirituales que los gentiles no tenían. Pablo los da una lista de ellos en Romanos capítulo 9, si no me equivoco. De ellos son los patriarcas, de ellos son la ley,
O sea, Dios dio la promesa del Salvador a ellos, les dio una tierra prometida, envió el Salvador entre ellos primero, pero ¿qué sucedió? Muchos de los primeros terminaron últimos porque no creyeron en Jesús. Mientras los últimos, los gentiles que ni conocían lo que era la ley, ni conocían el Dios verdadero, al escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo les dio fe, muchos de ellos, y en ese sentido los últimos llegaron a ser los primeros por la fe en Cristo. Y en ese sentido, supongo que se podría aplicar aquí, que muchos de los religiosos también en el día de Jesús, pensando que eran salvos por sus obras, rechazaron a Cristo como Salvador. Pero este criminal que pasó toda su vida lejos de Dios, apartado de Dios, y en el último momento el Espíritu Santo le dio fe. Sí, no, tal vez no incluiría eso en su enseñanza, este concepto. Simplemente porque es un poco profundo para su audiencia. Pero, bueno, gracias. Sí. Ok, regresamos entonces a la guía de maestro, amigos, y vamos a seguir la clase. Entonces, tenemos aquí las preguntas de considerar. Y con esta historia es bastante fácil. Es una historia corta, solo tiene los tres personajes, Jesús, los dos malhechores. Los objetos en la historia son las cruces en las cuales son colgadas. El lugar es el lugar donde crucificaban fuera de Jerusalén, el lugar llamado de la calavera. ¿Cuándo ocurrió? Pues el día que murió Jesús, que era el viernes de lo que llamamos la Semana Santa. ¿Cuáles eventos ocurrieron en la historia? Aquí pueden dejar que los estudiantes vuelvan a contar la historia, colocando los eventos en su orden debido. Aquí, ¿cuál es el problema y se resuelve el problema? Aquí tenemos una oportunidad de hacerles ver la urgencia de las buenas noticias de esta historia, que somos salvos por medio de la fe. En la guía de maestro tienen cuál es el problema. El malhechor estaba a punto de morir. ¿A dónde iría después de morir? En la siguiente sección, bajo consolidar, ¿qué pecado me hace confesar? Sería un buen momento de aplicar esa verdad. En el momento de la muerte, somos culpables también de nuestros pecados. ¿A dónde vamos a ir? Esa es la pregunta urgente que todo ser humano tiene que considerar. Y esa es la ley. ¿Qué pecado me hace confesar? Yo, como ese criminal, he cometido pecados. Soy culpable con Dios. ¿Qué va a suceder después de la muerte? Y se resuelve el problema. Esto les da una oportunidad de prepararles para el consolidar más después donde vemos el amor de Dios. Sí, Jesús resolvió el problema para este criminal. Jesús estaba muriendo a la cruz por sus pecados y ganándole vida eterna. Por medio de la fe, Jesús le regaló la vida eterna. Y en el consolidar, entonces, ustedes pueden aplicar eso a los oyentes. Y qué buena noticia es, ¿verdad? Que por causa de Jesús y lo que Él hizo en nuestro lugar, su vida perfecta, su muerte inocente, Jesús también nos regala por medio de la fe la salvación eterna. En nuestro último momento no tenemos que tener miedo, porque podemos cerrar nuestros ojos en la muerte con esta esperanza segura. Hoy estaremos con Cristo en el paraíso. Ok, ahí el consolidar entonces. ¿Alguna pregunta sobre el considerar? ¿Alguna pregunta sobre las 7 preguntas de considerar antes de pasar?
Ok, entonces una pregunta sobre esta sección para ustedes. No se olviden, estamos resaltando un concepto principal en este estudio, la fe. ¿Cuál de estas 7 preguntas de considerar nos dan oportunidad de resaltar que somos salvos por medio de la fe en Cristo? ¿Bajo qué pregunta de estas van a poder enseñar esa verdad? ¿Se acuerdan de estas preguntas, verdad? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron? ¿Se resuelve el problema? ¿Cuál de esas preguntas nos va a dar una buena oportunidad de hablar de la fe por medio de la cual este criminal fue salvo? ¿Cuál es el problema? ¿Ok? Sí, ¿cómo podrían utilizar esa pregunta para resaltar que fue salvo por medio de la fe? Pues porque ahí en tan corto, en la historia tan corta, el temor a Dios resalta en el cuestionamiento que hace uno de los ladrones al otro, ¿sí? Ese temor a Dios, eso está en el versículo, eso era, perdón, se me perdió. En el 40, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Creo que fue Alejandro el que dijo, ellos tal vez conocían las escrituras, ellos tal vez eran judíos, ¿sí? Y saca a relucir este ladrón el temor a Dios. Entonces, ahí da pie para tener un tratado, por decirlo así, sobre la fe, ¿no? Ok. Sí, yo creo que vemos evidencia de su fe en todas sus palabras allí. Y a lo mejor bajo el volver a contar los eventos van a poder resaltar eso. Vemos en su reprender del otro criminal. Él confiesa que ellos son culpables y lo merecen, pero Jesús no. Eso demuestra que él tiene fe en Cristo. También es el hecho de que le dice, recuérdame cuando vengas a tu reino. Piensen en eso, amigos. Jesús estaba muriendo al lado de él, pero el criminal dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Qué creía el criminal? Que para Jesús la muerte no iba a ser el fin, que él iba a vencer la muerte y seguir viviendo. Entonces, sí, usted tiene razón, no estamos seguros cómo recibió esta información. Puede ser que estudió la Biblia como niño y ahora viendo lo que Jesús está haciendo, el Espíritu Santo le abre los ojos y este es el Salvador que siempre prometía. No sabemos exactamente y no tienen que dar una explicación de cómo, pero sí pueden decir, aquí tenemos evidencia que el Espíritu Santo había obrado fe en su corazón. Muy bien. Abel, ¿tenía otra idea sobre esto? ¿Cómo resaltar esta verdad principal que estamos enseñando, que somos salvos por medio de la fe en esta sección? Sí, Abel. Profesor, muchas gracias. A la pregunta que usted hizo, sería la pregunta que dice, ¿se resolvió el problema? Estaría ahí involucrado, profesor. Okay. Sí, ¿cómo podrían usar esa pregunta para conducirles a la verdad que somos salvos por medio de la fe en Cristo?
Ok, bueno, José Uriel quiere seguir. A ver. Sí, le podemos decir que somos salvos por la fe, poniendo el claro ejemplo del ladrón que en su agonía reconoció que Cristo era el Salvador. Y la respuesta está ahí cuando el Señor dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta a que por fe, por tener fe en Él, va a estar en el paraíso. Okay. Sí, por medio de la fe en él iba a estar en el paraíso. Excelente, estoy de acuerdo, sí. Tal vez aquí un consejo. Puede ser que principiantes estudiando esta historia lleguen a la conclusión que este ladrón fue salvo también por su defender de Cristo en la cruz o por su última petición de acuérdate de mí. Si reciben respuestas así de los estudiantes, aclaren con ellos que no es por ninguna obra que él hizo que él fue al paraíso ese día. Si estamos juzgando según las obras, él mismo confesó que merecía el infierno. Era culpable. Un acto bueno en su último momento no podría cubrir ningún pecado, mucho menos toda una vida de pecado. Entonces, aclarar que no fue por esos actos que Jesús le dio esta promesa. Fue por medio de la fe que el Espíritu Santo le dio, que él recibió esta promesa tan bella. Ok. A la siguiente sección, entonces, el consolidar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Yo mencioné uno, y yo creo que es lo más importante aquí en la guía de maestro está. Esta historia me lleva a repetir las palabras del malhechor, reconociendo lo que nuestros hechos merecen. Él lo dijo en cuanto al castigo que estaba sufriendo en la cruz, pero nosotros podríamos decirlo en cuanto al castigo que Dios lo promete en la Biblia, que es castigo eterno en el infierno. Nuestros actos merecen eso. Tenemos que, la Biblia nos hace confesar eso, esta historia nos hace confesar eso. Ok, bajo ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Quiero que ustedes contesten eso, recordando el concepto clave de la fe. ¿Cómo van a contestar eso en sus propias palabras? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En la respuesta de Jesús. Ok. ¿Cómo vemos el amor de Dios en Jesús y lo que hace en esta historia? Que el Señor siempre al arrepentido abre el cielo. Ok. Sí, entonces, y a lo mejor ahí es un ejemplo de cómo podemos utilizar el concepto clave, la fe. Decir, Dios abre el cielo a los que tienen fe en Cristo. Excelente. Ahí vemos el amor de Dios en esta historia. ¿Alguien más? Lo de que de cierto, te digo que hoy estarás conmigo. Hoy, ¿sí? En ese momento. Eso es una cosa maravillosa. ¿Qué tal que el Señor le diga, hoy estarás conmigo? Es como una promesa. Y excelente. Es muy bueno enfatizar y aplicar eso a los estudiantes, ¿verdad? No solo lo dijo al criminal, la misma promesa es nuestra por medio de la fe en Jesucristo. Que en el momento de nuestra muerte vamos a ir al paraíso para estar con Cristo. Sí. Gracias. Roberto levantó su mano. ¿Dónde más vemos el amor de Dios en esta historia? Bueno, sí, profesor. Vemos el amor de Cristo en que para Él nunca es demasiado tarde para perdonar y que si creemos en su obra salvadora, Él está ahí
llevarnos a su lado. Ok. Sí, podemos utilizar esta historia especialmente para dar consuelo a los que han pasado toda la vida pecando y, bueno, que todos estamos así, pero tal vez alguien ha pasado su vida así y piensa que han hecho demasiado cosas malas para ser perdonadas. Podemos compartir con esa persona esta historia y decir, la misma gracia que salvó a este criminal por la fe es tuya. Sí, Dios perdona tus pecados por medio de la fe en Cristo. No importa cuántos años has pasado en ellos, no importa cuántos pecados sean, Cristo murió por todos ellos. ¿Alguien más? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Ok. Yo creo que han enfatizado lo principal, pero dos cosas que podemos mencionar aquí también. Recuerden que cuando enseñamos el concepto de la gracia, enfatizamos que no vamos a hablar de la gracia sin conectarlo a la obra de Cristo. Recomiendo lo mismo sobre la fe. No se olviden a conectar la fe a la obra de Cristo, igual que mencionamos en el principio, ¿cuál es la causa de la salvación? La causa es Cristo y su obra redentora. Es por medio de la fe que recibimos la salvación, pero la causa es Cristo. Entonces, en esta sección, tal vez sería bueno utilizar lo que el criminal dijo para explicar qué estaba haciendo Jesús en este momento en la cruz. El criminal dijo, este hombre es inocente. Si es así, entonces, ¿por qué Jesús permitió eso? ¿Por qué se dejó sufrir todo eso en la cruz? Bien podría haberse bajado como estaba burlando el otro criminal. Él es Dios. ¿Por qué se mantuvo allí? Porque aunque era inocente, él en ese momento estaba cargando los pecados de los dos criminales, de nosotros también, y recibiendo nuestro castigo por ellos. Él estaba haciendo eso. Castigo eterno que merecíamos lo estaba sufriendo. ¿Por qué? Para que ahora puede decir a nosotros, por medio de la fe, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, conectar esto con la obra salvadora de Cristo aquí también. No se olviden hacer eso, pero sí. Ok, y una cosa más que podrían mencionar bajo esta sección, si quieren, evidencia del amor de Dios en estas secciones, que el Espíritu Santo le dio fe a este hombre. No lo merecía, pero igual que nadie lo merece, pero el Espíritu Santo le dio fe a este hombre. También el Espíritu Santo nos da fe como un regalo a nosotros. Excelente. Entonces, Pedro Abel levantó su mano. ¿Un comentario allí? Sí, gracias, profesor. Profesor, tengo una pregunta. No pude hacer las preguntas, estaba muy amarrado con otras cosas. Al punto a lo que usted se refiere, el Espíritu Santo le da la fe a cómo se va junto con Jesucristo. Y la palabra de Dios le dice también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde estaría, si esa pregunta, dónde estaría la palabra de Dios en este pasaje? ¿Dónde estaría esa parte? Está preguntando cómo es que el Espíritu Santo le dio fe a este ladrón. Ok. Bueno, no tenemos seguridad. La Biblia no nos dice cuándo o dónde este hombre escuchó la palabra de Dios. Hay varias opciones, pero no creo que durante la clase sea muy necesaria o necesario
opinar sobre esto. Una opción es que él, siendo un judío, se crió en la cultura judía, escuchó él hablar de un Salvador prometido, y a lo mejor no creyó en ese momento, pero ya en sus últimos momentos, viendo y escuchando a Jesús a su lado, ahí el Espíritu Santo usa el recordar de lo que él escuchó antes para poder obrar la fe en él. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que él había escuchado las noticias sobre Jesús. Jesús era conocido por casi todo Israel en ese entonces. Había escuchado los milagros, sus enseñanzas, pero no creyó. Y ahí en sus últimos momentos, él se topa con este mismo Jesús. Y el Espíritu Santo utiliza lo que él había escuchado antes para poder creer. Tal vez escuchó algunas de las mismas palabras de Cristo en la cruz, diciendo sobre los que lo crucificaron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién hace eso? Todo otro criminal, él mismo incluido, probablemente estaba gritando insultos a los romanos que estaban clavándole. Jesús pide perdón. A lo mejor utilizó las palabras de Jesús de la cruz también para obrar esa fe en su corazón. No nos dice la Biblia. Lo que sí es seguro es que utilizó el mensaje del Evangelio para darle fe, porque esa es la herramienta que el Espíritu Santo usa para darle fe. Ok. José Uriel pregunta. No, profesor, es para hacer una acotación que de pronto puede servir. Sería lo mismo cuando Jesús le preguntó a Pedro, y la gente, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, ¿sí? Y Jesús le dice, dichoso tú, porque eso no se lo ha dicho hombre, sino eso se lo ha dicho el Espíritu Santo, o sea, Papá Dios. Se aplica también al ladrón en ese pasaje, ¿cierto? Sí, sí, lo que la Biblia enseña es que nadie puede llegar a creer en Jesús por su propia cuenta. Siempre es la obra de Dios darnos la fe en Cristo. Entonces lo mismo aplica a este ladrón. Y es bueno recordar eso antes de enseñar y también compartir eso con los estudiantes. Rubén, Darío, ¿una pregunta? Sí, pastor. Podríamos considerar ver el amor de Dios en la tercera cruz, ahí en la cruz del medio, en vivo y en directo. Sí, excelente. Ahí está el amor de Dios actuando para salvarnos en Cristo Jesús, en la cruz de en medio. Gracias. Ok, entonces aquí en el cierre de la clase van a contestar o ayudar a los estudiantes a contestar las 4 otras preguntas que yo puse en el grupo de WhatsApp antes de la clase. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? En palabras sencillas, la diferencia es la fe. Aquí, si quieren, pueden utilizar Juan 3, 16 al 18, versículos que enseñan eso claramente. Los que creen son salvos, los que no creen son condenados. ¿Qué versículo? Juan 3, 16 al 18. Está en la guía de maestro. ¿Okay? Una recomendación con esta pregunta. Si sus estudiantes tratan de meter una obra allí, es probable que alguien lo va a hacer. Es difícil quitar esa idea que somos salvos por nuestras obras. A base de lo que sucedió con el criminal en la cruz, podrían decir algo como, pues los salvos son los que como el ladrón se arrepienten al último, confiesan sus pecados y piden a Jesús como Salvador a dejarles entrar. Ahí están dando una lista de cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Si alguien hace eso con mucha paciencia, amor, explique, no es por lo que nosotros hacemos o decimos que somos salvos, es por medio de la fe que somos salvos. La diferencia es la fe.
Ok. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué van a contestar ahí? ¿Qué es la fe en Cristo? Creer en lo que no se ve. Es un regalo de Dios. Ok. Es un regalo de Dios, es cierto, es cierto. Eso a lo mejor pueden enfatizar también en el número 4. ¿Cómo llega alguien a la fe? Pues no es por nuestra decisión o nuestro esfuerzo, es el regalo de Dios. Y hay 2 versículos citados ahí que dicen que Dios, el Espíritu Santo, utiliza su palabra, el Evangelio, para obrar fe en nuestro corazón y también los sacramentos. Pero, ¿qué es la fe? Alguien dijo, es de creer en lo que no se ve. Esa sí es una definición bíblica que Dios da de la fe en Hebreos 11. Pero hay que explicar un poco más. Pastor. ¿Por qué? Porque... Pastor. Rubén, ¿Puedo dar un... ¿Sí? ¿Sí? Sí, adelante. Yo usé este ejemplo una vez y les preguntaba a los hermanos por qué no metían el dedo en un enchufe de la luz. Y me dijeron que no lo hacían porque había corriente. Digo, pero si a la corriente no la ve. Eso es fe. Ok. Y sí, esa ilustración es bueno para resaltar ese aspecto de la fe. Creemos aunque no vemos. Pero no es la completa definición de la fe salvadora. ¿Por qué? Porque lo más importante es el objeto de la fe. ¿En quién creemos? Es en Jesús. O sea, yo podría también creer en bueno, aquí en Paraguay tienen un monstruo que se llama el Pombero. Es un monstruo, una leyenda de los guaraní aquí, el Pombero. Yo también puedo creer en el Pombero, aunque no lo he visto. Eso no me va a salvar. Entonces, enfatizar eso también aquí, que la fe es confianza en Jesucristo para el perdón de pecados, como dice en la primera línea. Ok, Santos Herminio, ¿qué iba a mencionar? Sí, como usted preguntó si sabíamos el concepto de fe, en Hebreos capítulo 11 dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, y sí, esa definición de la fe resalta un aspecto de la fe, que aunque no tenemos lo prometido en nuestras manos y no lo vemos con los ojos, tenemos certeza y convicción obrada por el Espíritu Santo que la salvación es nuestra. Pero eso no es la historia completa. Y especialmente en esta clase queremos resaltar que la fe es confianza y no es confianza en cualquier cosa, es confianza específicamente en una persona, en Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. ¿Okay? José Uriel levantó su mano. Ay, perdón, José Uriel, yo puse en mudo su micrófono por accidente. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, pastor. La fe es desconfiar de sí mismo y confiar plenamente en la palabra de Dios. Y un ejemplo puede ser Abraham, nuestro padre Abraham, es un ejemplo de la suprema fe que tuvo. Por eso es como un ejemplo de la fe. Ok, sí, la Biblia nos da a Abraham y a muchos otros como ejemplos de la fe. Y se podría decir que es la desconfianza en uno mismo en cierto sentido. Yo me enfocaría en esta clase en mantener la definición de la fe muy sencilla para sus estudiantes. Yo creo que la primera línea de la guía de maestro les ayuda a hacer eso. La fe es la confianza solamente en Jesús para el perdón de pecados.
Bien. Ok, vamos a continuar adelante. ¿Nos salva la fe? Aquí está la pregunta que nosotros estudiamos al principio de la clase. ¿En qué sentido es que la fe nos salva? No, la fe no. Ok, ¿quién nos salva, Rubén? Nos salva Cristo. Muy buena La respuesta. La jeringa, sí, la jeringa es la fe. Gracias por recordar esa ilustración. Hay un sentido, amigos, y la Biblia también habla así a veces. Hay un sentido en que podemos decir la fe salva. Jesús dijo a varias personas que él sanó, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Entonces no es inapropiado hablar así, pero debemos aclarar cómo es que la fe nos salva. No es como la causa de nuestra salvación. Como Rubén dijo, la causa es Cristo. La fe más bien es el medio por el cual Dios nos salva. El medio por el cual recibimos la salvación que Cristo hizo con nosotros. Gracias. Ok, y la última pregunta, ¿cómo llega alguien a la fe? Yo creo que esta va a ser una muy importante, porque la idea común y natural sobre la fe es que es nuestra decisión. Tú tienes que decidir a creer en Cristo. A mí eso pone mucho énfasis en mí y en lo que yo hago para ser salvo. Tenemos que cambiar tal vez esa opinión y utilizar unos versículos bíblicos para recordarles que la fe es el regalo de Dios por medio del Evangelio. Ustedes pueden pensar en algunos, aquí en la guía de maestro tienen Romanos 10, 17 y Tito 3, 5. Pueden recordar otros versículos ahí para tenerlos en la mente, para estudiar si los estudiantes no están entendiendo que la fe no es nuestra decisión. ¿Qué podrían decir? ¿Cuáles versículos podrían compartir? Efesios 2, 8, 9, profesor. Excelente, Roberto, estoy de acuerdo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. ¿Otros? Romanos 3, 22. Ok, eso sería un buen versículo para enseñar que la salvación no es por obras, es por la fe en Cristo, por medio de la fe. Sí, podrían agregar esto. De hecho, yo creo que está incluido ese versículo bajo la pregunta 2. Ahí está. Okay. ¿Alguien más? Ok, les voy a compartir unos otros entonces. 1 Corintios 12, 3. 1 Corintios 12, 3 dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. También no tengo la cita, pero el que José Uriel utilizó antes, cuando Pedro hizo su confesión que Cristo es el Salvador prometido, Jesús no le dijo, bien hecho Pedro, por llegar a esta conclusión por tu propia cuenta. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Fue Dios quien le había dado ese conocimiento y esa fe. Muy bien. Ok, ahí vamos a concluir la clase entonces, amigos. ¿Cuáles preguntas les quedan todavía sobre enseñar este concepto clave? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario aquí al final? Cuando decimos en oración a veces que Jesús nos aumente nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo podemos referirnos o cómo nos puede ilustrar esa oración? No entiendo la pregunta. ¿Cómo podemos ilustrar esa oración? Sí, de cuando decimos
que Dios nos aumente la fe. Sí, sí, es una buena oración. Sí, de hecho estamos pidiendo justo eso en el Padre Nuestro cuando decimos, vénganos tu reino. Estamos diciendo, Jesús, fortalece tu reinar en mi corazón. Pero ¿qué es su reinar en mi corazón? Es la fe que el Espíritu Santo me ha dado. Sí, pero ¿cómo podemos ilustrar eso? No entiendo la pregunta. No, es que se me perdió la idea, profesor. Pero es cuando dice uno que Dios le aumente a uno la fe, ¿sí? Entonces, Tal vez, hermano, yo podría decir que pedir a Jesucristo que obre fe en nuestros corazones para creer en Él. amén, sí, correcto. Sí, sí, que obre y fortalezca la fe en nuestros corazones. Podemos pedir eso. Amén, buena petición. La petición del hombre quien estaba pidiendo que Jesús ayudara a su hijo. Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Estaba diciendo lo mismo, ¿verdad? Tengo fe, pero es muy poca. Fortalece mi fe, por favor. Ok, otras preguntas aquí al final de la lección. Excelente. Entonces, aquí el cierre, el proyecto final, ¿cómo les va? ¿Necesitan ayuda con algo? Si es así, ustedes pueden, que quieren ayuda con su proyecto, pueden quedarse unos momentos después de la clase y voy a contestar cualquier pregunta que tengan. Queremos que no sea una carga pesada este proyecto para ustedes, sino un gozo. Entonces, cualquier cosa que podemos hacer para ayudarles, lo haremos. Vamos a terminar con la oración. Entonces, oremos. Señor Jesucristo, bendice la palabra que hemos estudiado esta noche. Bendícela en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra fe en ti mediante lo aprendido, que produzca frutos ricos en nuestras vidas. También bendice esta palabra cuando nosotros la sembramos en los corazones de otros, que les ayudes a confiar que tú eres el Salvador, que le ayudes a tener paz, la paz que viene del conocimiento que por la fe en ti, tenemos vida eterna en el cielo. También que utilices este mensaje para obrar en sus vidas los cambios que el Espíritu Santo solamente puede obrar. Es en el nombre de ti que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Amén. Ahí, ahora los que tienen que despedirse pueden despedirse. Amigos, que tengan muy buena noche. Que descanse. Que tengan buena noche. Igualmente. Buenas noches, pastor. Buenas noches. noches. Y toda la clase. Buenas noches, Excelente. bendiciones. Gracias. Sí, igualmente. Tengan muy buena noche. Buenas noches. Igualmente, Jair. Igualmente, Álvaro. Sí. Buenas noches. Igualmente, Santos, Herminio. Gracias. Amén. Okay. Profesor Abraham, buenas noches, bendiciones. Igualmente, Si Dios Roberto. quiere, nos vemos el miércoles, profesor. Excelente. Aquí estaremos. Hasta luego. Dios te bendiga, sí. Ok, amigos, ¿alguna pregunta sobre el proyecto final de parte de alguien? ¿Ayuda que necesitan? No, pues la que yo tenía ya se la hice. Excelente, ok. Ok, perfecto. Mario Santos Herminio, ¿alguna pregunta sobre el proyecto? Parece que no. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches, Alejandro, que descanse.